Me doy cuenta que cada vez me cuesta más hablar de mi viejo, de lo que era, lo que representaba para mí. ¿Será que en el final del camino nos parecemos más a aquel que nos mostró la huella por la que transitar la vida, no? No lo sé. Lo que sí sé es que el recuerdo de aquel hombre se agiganta con el paso del tiempo. Y en estas horas en que todos recuerdan a su papá con mayor o menor emoción, yo lo tengo presente más que nunca. Se dice que la figura paterna es la que nos enseña a ser hombres según sus parámetros y nos hace sentir seguros a pesar de las vueltas de la vida. Es verdad en mi caso. Sé que hay mucha gente que ni llegó a conocer a su padre y que en ellos la que se agiganta es la figura de la mamá, que debió ser padre y madre a la vez. Pero quienes tuvimos la fortuna de tenerlo, sabemos que ese recuerdo nos acompañará hasta el último de nuestros días. Saben, no hay manuales para ser papá, y por eso a veces cuando nos toca hacerlo, cometemos errores. ¿Cómo no cometerlos si nos manejamos a fuerza de prueba y error? Es por ello que a la distancia a veces uno puede comprender algunas actitudes que pudo tener aquel hombre que nosotros nunca llegamos a entender. Ser padre o ser madre es lo más grande que le puede pasar a un ser humano, y por muy mala que pueda resultar la relación con el hijo, los padres lo seguimos queriendo a pesar de todo lo que nos separa en la vida. Supongo que ser hijo también es algo difícil. Cuando somos pequeños, la ceguera de nuestra juventud nos hace hacer y decir cosas que de más viejos ni se nos ocurrirían. Cuando crecemos y el viejo se ha ido por ley de la vida, nos quedamos pensando que tal vez hubiésemos podido hacer mucho más por él de lo que hicimos. Es decir, que nunca calzamos en la sintonía justa, pero eso es la vida justamente, ¿no? Unir y venir en las opiniones y enseñanzas recibidas y luego transferidas a nuestros hijos. En el Día del Padre, imposible no decir algo en memoria de Don Roberto, como lo llamaban los vecinos y amigos de siempre, y como algunos me dicen ahora a mí. Claro que me gustaría que pudiera ver el afecto que he cosechado de mucha gente a partir de mi trabajo radial, aunque supongo, o quiero suponer, que desde algún lugar del universo me estará escuchando y se sentirá bien. Quiero terminar este homenaje trayendo a mi memoria aquel relato que hice alguna vez, en recuerdo de todos los viejos del mundo, y en él, el de mi viejo, que jamás la muerte logró que lo olvidara. Feliz Día del Padre para todos. Querido hijo, es muy poco lo que tu padre puede dejarte como herencia, pero es todo lo que tiene. Una vida recta, sin dobleces, sin segundos discursos. Un corazón sincero, libre de rencores. Una conciencia limpia. Alas en el alma y muy fuertes raíces en sus afectos. Libertad de pensamiento y de accionar. Un camino lleno de espinas, pero sin puntas, pues ellas las lleva él clavadas en sus pies, para que no te lastimen a ti. Así le escribió a su hijo el viejo y cansado albañil, presintiendo su muerte cercana. Su vida había sido de mucho sacrificio. Su cuerpo daba muestras de todo ese trabajo duro que tuvo que llevar adelante para poder darle de comer a su familia. Sus manos eran los mejores testigos de esa fatigosa tarea que lo había acompañado casi toda la vida.
aún hasta de viejo. Las fortunas eran algo ajenas para él, pero tampoco le importaban mucho. Sabía que la vida tenía otras cosas que van mucho más allá del dinero, y vivió austeramente junto a los suyos, de la manera que pudo o que supo. No importaba si hacía frío o calor, si había sol o llovía. Él siempre tenía algo para hacer. Si no podía a la intemperie, seguía con interiores, pero nunca descansaba. Solo detenía su trabajo los fines de semana. Y no todos, ¿eh? Cuando disponía de un día franco, lo pasaba con lo que más quería: su familia. Las salidas eran pocas. El dinero no daba para poder hacer grandes viajes. Pero, a su modo, era feliz. Un día las leyes le dijeron que era tiempo de jubilarse. Pobre José. Si poco había podido construir con sus manos de joven, menos iba a hacer ahora, viejo y con un mendrugo como recompensa a tantos años de entrega. Los primeros días de su vida pasiva los disfrutó con Amanda, su mujer, y con Julio, su único hijo. Pero algo latía dentro de José que no lo dejaba a veces ni dormir. Era una inquietud constante, como que le faltaba el andamio o el fratacho. Y lo peor es que dentro suyo se sentía aún con fuerzas para seguir trabajando, aunque su cuerpo a veces lo traía de nuevo la realidad. Cansado de no hacer nada, aburrido y sintiéndose un parásito, decidió volver. Pero claro, ya nadie lo quería ni como ayudante siquiera. Eran los jóvenes que venían empujando de abajo, como se solía decir. Buscó y buscó incansablemente. Cada mañana, a primera hora, José se levantaba, tomaba sus infaltables mates y se leía todo el diario. Solo hacía hincapié en los avisos clasificados. Las noticias no eran halagüeñas ni siquiera para los cachorros. ¿Qué podía esperar él a sus casi 66 años? Pero José sabía que había algo más. Algo que no se podía explicar ni a sí mismo, pero que percibía que estaba allí y que no podía dejar de hacerlo. Ya sus fuerzas no eran las de aquel chico que había llegado de Bragado, escapando de las heladas del campo y de la miseria. Pero su mente, que nunca le falló, aún se mantenía totalmente clara. Cada vez que se ponía a pensar en todas las cosas que había hecho en su vida, no podía creer que tanto se pudiera caminar en una sola existencia. Recordaba aquella vez que el Tano Franchi lo invitó a su casa del Tigre. El Tano tenía muy buena posición y podía darse los lujos a los que José no estaba acostumbrado. Obviamente fueron los tres: José, Amanda y Julio. Pasaron casi una semana compartiendo la vida con la familia del Tano, aprovechando las vacaciones. Esto para José y los suyos era como un regalo del cielo. Se sentían como si estuvieran en un hotel de 5 estrellas, aunque la casa del Tano no era tampoco un palacio. Lo que le llamó la atención a José es que en ella no faltaba nada. Todo lo que se le ocurría, lo tenía. Si bien Franchi trabajaba en un depósito de una importadora, José siempre se preguntaba cómo haría para ganar tanto dinero. No podía comprender que él, trabajando casi desde el alba, tuviera que vivir tan austeramente y el Tano se llenara de dinero trabajando en un depósito. Un día se enteró que Franchi había muerto. No tenía detalles, pero sabía que había muerto. Alguien se lo había contado. Para ese entonces, ya hacía tiempo que no se veían. Luego, pasados unos meses,
un amigo le comentó lo que había sucedido. El Tano no ganaba su pequeña fortuna trabajando en el depósito. Allí ganaba como cualquier trabajador. El tema pasaba justo afuera de ese depósito, en la aduana. Por debajo de la mesa, Franchi había comenzado a pasar contrabando, falsificando certificados aduaneros y vinculándose con gente pesada. Lo que no tuvo en cuenta el Tano fue que esa gente tiene determinados códigos. A ellos no se les falla, porque si no, se paga con la vida. Y el Tano falló y pagó. José escuchaba el relato de su amigo y no podía dar crédito a lo que le estaban contando. Una rara mezcla de escalofrío y tranquilidad lo invadió de repente. No era fácil ser un pobre albañil. Tampoco era fácil ver cómo Julito, su hijo, pasaba a veces hasta privaciones de cosas elementales porque se suspendía una obra. Pero una cosa sí le quedó clara: que el mejor legado que le podía dejar a su hijo a la hora de la muerte era este, el que en sus postreros momentos le escribía a su hijo que hoy estaba lejos, en un lugar tan distante como inalcanzable para José. Julio no quiso quedarse con levantar baldes al hombro y estudió mucho. No tenía dinero para pagar libros, pero había bibliotecas y además sus amigos lo ayudaban al verlo tan pujante en su esfuerzo por salir adelante. Eran otros tiempos también. Eran tiempos donde el que estudiaba se estaba forjando un futuro. Y Julio se lo forjó. Ya ingeniero en bioquímica, estaba haciendo un posgrado en Alemania, sin sospechar que aquel viejo se apagaba de a poco. Amanda no sabía qué hacer. Sentía como que el mundo se le derrumbaba al verlo al viejo tirado e indefenso en la cama. Su corazón, que tenía hasta ese momento 2 pedazos en forma de corazón, se estaba quedando partido por la mitad. Aquel hombre que de muchacho había conocido y que dio toda su vida por su familia, estaba por partir para nunca volver. José le había pedido a su mujer que no lo llamara a Julio, que no lo alarmara, que tal vez era algo pasajero. Pero en su interior, él sabía mejor que nadie que el fin estaba muy cerca. Hasta el último momento quiso que su hijo, el ingeniero, creciera hasta tocar el cielo con las manos. Unas manos distintas a las de él. Unas manos mucho más cuidadas por hojear libros en lugar de cargar baldes. Un cielo que él mismo no conocía. José se fue muy tranquilo y en paz, pensando en su Amanda querida, en su Julito del alma y en el Tano, que había sido tan bueno con él como torpe con su propia vida. Pero poco antes de partir le pidió a Amanda un papel y un lápiz, aduciendo que quería garabatear algo o hacer unos dibujos. En esa hoja se leía: Querido hijo, es muy poco lo que tu padre puede dejarte como herencia, pero es todo lo que tiene. Una vida recta, sin dobleces, sin segundos discursos. Un corazón sincero, libre de rencores. Una conciencia. Y bien, aquí la carta ya se termina, porque la noche ha dejado de ser doncella.
la llevará volando una golondrina hasta allí donde vives, con las estrellas.